Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Ana Kramarenko y soy Marketing Manager aquí en Essentia y es un placer estar aquí de nuevo con vosotros y moderar este nuevo webinar que hemos hecho dentro de nuestra serie de contenidos para innovación y gestión educativa. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos y todos, absolutamente todos, lo vivimos en el día a día. Tanto si estáis en primaria, en secundaria, en infantil, hablamos de ello, de cómo comunicar sin saturar y cómo mejorar nuestra comunicación con familias. Y sabemos que a veces no es fácil encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre escuchar, entre entender, entre agradar, ¿no? Y a la vez construir confianza. Y sabemos que la comunicación puede ser una gran aliada, ¿no? Pero no siempre es fácil de lograr ese punto, ¿no? Así que nada, hoy hemos decidido dedicar esta sesión a compartir nuestras reflexiones, poder debatir sobre cómo podemos fortalecer nuestra relación familia-centro y qué podemos hacer, qué buenas prácticas podemos tener para poder lograr transmitir cierta confianza, ¿no? a nuestros alumnos y a nuestras familias. Así que nada, en la sesión de hoy tenemos dos ponentes muy especiales. Tenemos entre nosotros a Cristina Carbonell Valls, es consultora pedagógica, formadora, divulgadora, autora de Cristic.com, seguramente la conocéis. Cristina, por favor, ¿podrías presentarte? Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y sí, como decía Ana, soy profesora y llevo muchos años en la educación y siempre digo que tengo la gran suerte de que he pasado prácticamente por todos los sectores dentro de la educación, ¿no? Desde profesora, he estado en dirección de centros, he estado los últimos años dedicado a la formación y ahora sobre todo pues estoy con equipos directivos y con formación de profesorado. Cristina es un gran fichaje para este webinario porque sabe más que nadie cómo podemos realmente fortalecer relación con familias. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Rafael Díaz es nuestro director comercial. Algunos lo conocéis ya, algunos no. Tiene muchísima experiencia en transformación digital y gestión de centros educativos. Rafa, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti. Muchas gracias, Ana. Yo empecé desde el principio de mi trayectoria profesional prácticamente en el mundo educativo y siempre intentando desde diferentes puestos ayudar a los centros a conseguir un poco lo que es el objetivo, que es el fortalecimiento de su misión y su crecimiento. Desde el 2011 estoy en Exentia y bueno, acompañando y en la comercialización de Sentia, y eso también me da una perspectiva de las necesidades de los centros y cómo van cambiando esto a lo largo de los tiempos y en relación al tema que nos atañe hoy, al tema de la comunicación, que siempre es una preocupación importante para los centros. Y estás más que nadie familiarizado realmente con los dolores que tienen los centros, ¿no? Porque te hablan cada Efectivamente, día de todo lo que se les efectivamente. ocurre. Sí, Muchas gracias, Rafa. gracias a Bueno, ti. pues primero os cuento un poquito sobre Semtia por si no nos conocéis todavía. Será muy rápido. Básicamente, Semtia es una plataforma de gestión escolar para todas las etapas educativas, desde infantil hasta formación profesional infantil y profesión profesional. Básicamente ofrecemos una solución integral completamente en la nube, 100%. Es un entorno integral de gestión administrativa, gestión académica, gestión de aprendizaje, de enseñanza y gestión de comunicación. Todo esto está rodeado de nuestro módulo de Business Intelligence que permite tomar mejores decisiones basadas en datos. Y bueno, básicamente Sentia está presente en más de 700 países actualmente, tanto en España como en Latinoamérica. Y bueno, a ver, realmente nuestro objetivo es facilitaros la vida, realmente hacer que vosotros podáis centraros en lo que es importante, la educación, mientras nosotros nos encargamos de la gestión y toda la parte de backend del sector educativo. Así que nada, vamos a ello. Y antes de empezar con el webinar, me gustaría preguntaros, bueno, y abrir un poco el melón, ¿qué canal normalmente utilizáis para comunicaros con las familias actualmente hoy en día? Os voy a lanzar una encuesta.
Bueno, vamos a dejarle 30 segundos, por favor, votar en la pantalla. Mientras tanto, os dejo una reflexión que justo estábamos comentando antes de empezar el evento. Claro, la comunicación no solo tiene valor operativo, realmente tiene valor estratégico en un centro. Estamos hablando de que forma parte de su marketing educativo y de reputación, ¿no? Que está construyendo una escuela. Todo lo que comunicamos, con qué canal, de qué manera, qué tipo de mensaje, pues hace que la gente tenga percepción diferente de un centro. Así que nada, ahí lo dejo. Vamos a ver los resultados. Vale, finalizamos la votación. Bueno, tenemos aquí un buen resultado, ¿no? ¿Qué os parece, Cristina Rafa? A ver, Tenemos... ¿No lo no lo veis? veo, Ah, no. vale, perdón. Ahora, vale, vemos los resultados. Vale. Pues ni tan mal, ¿no? O sea, estamos disminuyendo Sí. el uso de WhatsApp, estamos aumentando el uso de las apps. Muy bien. Lo importante, en mi opinión, Cristina, no sé lo que opinará, pero lo importante, en mi opinión, es que el uso de WhatsApp es pequeño, afortunadamente, Sí, que creo que es la peor de las opciones posibles. Pero bueno, ahora ya iremos hablando. sí, ahora iremos comentando, pero sí, un buen resultado, ¿eh? Que nos avanzaba Ana. Sí. Buen resultado, promete, promete. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que vamos a seguir con el masterclass. Vamos a dar el paso a Cristina, nuestra invitada, que nos ayudará con sus tips y con sus buenas prácticas. Cristina, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla primero de todo. ¿Me confirmáis, por favor, Ana, si estáis Sí, viéndolo, Sí, no? Vale, perfecto. fenomenal. Bueno, pues si os parece, he preparado unas cuantas diapositivas para que en un espacio breve podamos reflexionar a partir de algunas ideas, algunas metáforas. Y la idea es esta, ¿no? Que reflexionemos sobre algunos temas que nos ocupan en los centros educativos en cuanto a la comunicación y relación con las familias. Y luego yo creo que la gracia será con Rafa, ¿verdad? Este último espacio donde vamos a poder más interactuar, incluso si queréis dejarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas, para que pues, aquello que os llame más la atención o aquello que tengáis interés, pues podamos profundizar. Bueno, lo primero, empezaba esta breve presentación con esta imagen, ¿no? Simbólica de estos dos loros que podéis ver en pantalla. Y lo que me llamaba a mí la atención de esta imagen, a vosotros a lo mejor también os habrá venido algo de la cabeza, es esta idea, ¿no? Por un lado de los loros, que todos sabemos que repiten y que hablan muchas veces sin sentido, ¿no? Simplemente porque repiten información y la dicen de manera continua, sin que haya realmente un sentido detrás. Pero sobre todo lo que me llama la atención es esta mirada, ¿no? De cada uno mira a su lado, como queriendo decir, yo voy con mi discurso, yo voy con mi idea y me da igual lo que me estás diciendo, que yo voy con lo mío, ¿no? Y eso es a lo que deberíamos intentar evitar desde los centros y desde las familias, ¿no? Aquello de yo voy con mi discurso y tú puedes seguir con lo tuyo, ¿no? Sino más bien procurar ir más hacia esa imagen, ¿no? Donde ambos tenemos nuestra comunicación, nuestra información que dar, que luego hablaremos de cuándo podemos evitar la saturación y cuándo podemos hablar de informar, ¿no? Pero que ambos estamos mirando hacia un mismo destinatario, ¿no? En este caso nuestro alumno o el hijo de las familias, lo ponemos en el centro y por lo tanto la comunicación gira en torno a ello, ¿no? Y tenemos una misión y una visión común y hacia ella tendemos. Bueno, al final somos un equipo, ¿no? Siempre se dice, como compartía en este proverbio africano que seguro que todos habéis escuchado alguna vez, que para educar a un niño hace falta la tribu entera y sin duda ambos, tanto escuela como familia, debemos remar y debemos ir a una, ¿no? Para que precisamente todos queremos al final contribuir en esa buena educación de nuestros alumnos, ¿no? Y para ello hace falta una relación estrecha, una relación de confianza, donde pongamos a la persona, al niño en el centro y a partir de aquí construyamos, ¿no? Buscando lo mejor para su futuro. ¿Y esto cómo se hace, no? Porque obviamente pues las buenas relaciones no se crean de la nada, sino que es un trabajo, ¿no? De pico y pala, que digo yo, que hay que ir construyendo con el tiempo.
¿no? Las familias dejan a sus hijos, que al final son lo más preciado que tienen, en manos del colegio y a lo largo de su escolaridad van a pasar muchas horas en el centro. Incluso habrá épocas que a lo mejor verán más a los profesores que a sus propios padres, ¿no? En según qué circunstancias, según qué trabajos tenga la familia o qué situación personal puedan tener. Y por lo tanto, esa relación de confianza debe crearse desde un inicio. Muchas veces lo comentaba antes Ana, ¿no? En todo el tema de que nos olvidamos de que los colegios, los centros, también debemos trabajar este marketing educativo, que muchas veces nos centramos solamente cuando es hora de captar nuevas familias, ¿no? En esos momentos en los que hay las jornadas de puertas abiertas, donde en la página web publicamos todo lo bueno que hacemos, pero a veces se nos olvida que una vez esas familias comienzan a formar parte de nuestra comunidad educativa, esa relación es cuando realmente cobra importancia, ¿no? Porque estas familias son las que van a ser las primeras que van luego a sus amigos, a sus conocidos, a poder seguir hablando de ese colegio si realmente lo recomiendan o no, ¿no? Y esta relación, por lo tanto, hay que construirla con el tiempo desde la confianza y desde las buenas comunicaciones. Bueno, os ponía aquí, vamos a ver en forma muy breve, 3 Cs que considero que pueden fortalecer la relación entre familia y escuela. Vamos a ir viendo algunos detalles de cada una de ellas y como decíamos luego, si queréis, en la parte más de debate, pues vamos profundizando y comentando aquello que más pueda interesar. La primera de todo, estas Cs que ayudan a la comunicación familia-escuela, sería la parte de claridad, ¿no? Cómo proyectamos nuestra identidad como centro y cómo lo transmitimos de una forma clara y directa a las familias. No sé si os habéis pasado alguna vez a ver páginas web de otros centros educativos que no sean solamente el vuestro, pero a veces es curioso porque si tú abres 5, 10, 15 páginas web de distintos centros educativos, te das cuenta de que no distan mucho los unos de los otros, ¿no? Al final las imágenes cambian un poco, pero las palabras muchas veces son bastante similares, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio de que cada centro sea capaz de identificar qué es lo que le diferencia del resto de centros educativos y luego, a partir de esa clara identidad, poder transmitirlo al resto, ayuda, ¿no? Pues también a esa diferenciación de la que hablábamos y a poder transmitir esos valores, esa identidad que nos hace únicos y que nos diferencia del resto de los centros. Y para ello necesitamos esa comunicación bidireccional, ¿no? Como hablábamos antes de esos 2 loros que aparecían en pantalla, donde en vez de estar yo haciendo mi monólogo y mi discurso de manera unidireccional, pues buscar también el feedback de las familias, que muchos centros lo incorporan, por ejemplo, a final de curso, ¿no? Donde se les pide esa encuesta de satisfacción, por ejemplo, donde año a año se va consultando y se va viendo cómo vamos mejorando distintos ítems que nos interesa trabajar como centro, bueno, pues es una manera, entre muchas otras, ¿no? De buscar esa mejora continua y de ver si realmente a las familias les está llegando el mensaje que queremos transmitir y esa relación de confianza. Y aquí entramos, por lo tanto, en la diferencia entre informar y comunicar, ¿no? Que muchas veces usamos estas dos palabras como sinónimos y, sin embargo, no tienen el mismo significado, ¿no? Una cosa es informar y, por lo tanto, es proyectar de manera unilateral una información y la otra es comunicar, ¿no? Cómo transmitimos aquello que realmente somos, hacemos y nos diferencia, ¿no? Y en esta parte de comunicación es donde entra también esa parte bidireccional que decíamos, donde ya no solamente hablo yo, sino que también te escucho y a partir de aquí surge el diálogo, ¿no? Y la comunicación. Y para ello tenemos distintos canales, ¿no? Antes en la encuesta comentabais que hoy en día, pues por lo menos los centros que estáis aquí, cada vez va disminuyendo más ese canal de WhatsApp típico, ¿no? Que en muchos sitios sigue siendo uno de los principales y que sin embargo hay otros canales específicos que, que son mucho más educativos y que son mucho más oportunos para estas situaciones, ¿no? Desde el correo electrónico, que también varios habéis comentado, hasta plataformas
de comunicación y de gestión escolar como Exentia, ¿no? Donde hay una protección de datos, donde hay una serie de herramientas, que ya no solo es el correo, sino herramientas específicas según con qué persona te quieres comunicar, por ejemplo, con los profesores de tu centro, ¿no? A nivel ya interno, o con las familias, o incluso con los alumnos, ¿no? Ver qué tipos de canales utilizamos con cada destinatario es importante verlo. Y luego también me parecía curioso que no ha salido en esos canales, en esa encuesta, las reuniones y las tutorías no estaba marcada en ninguna opción, y yo creo que simplemente es porque lo damos por hecho, ¿no? Obviamente esta parte presencial sigue habiendo y no debe perderse, ¿no? Pero yo creo que estamos ahora enfocados, ¿no? Y sobre todo desde el tema de la pandemia, en la parte más online, ¿no? Pero sin dejar de lado esa parte presencial y esa parte más humana del contacto directo. Teníamos la primera C, que era la de claridad, vamos con la segunda C, de confianza, y aquí es donde podríamos hablar de estilos comunicativos, ¿no? Todas las personas tendemos a comunicarnos por inercia, por cómo hemos sido educados o por experiencias que hemos tenido de un estilo concreto, pero es verdad que es algo que se puede trabajar, ¿no? Seguro que muchas veces habéis escuchado gente que habla en tono más pasivo-agresivo, ¿no? O gente que usa comunicación más evitativa. Bueno, en estos estilos comunicativos, si en el cara a cara ya es importante la manera como transmitimos la información, por ejemplo, en estas reuniones de inicio de curso o tutorías individuales, si aquí ya nos la jugamos con esta comunicación y con nuestro estilo comunicativo, imaginaos cuando estamos hablando de canales como los que decíamos antes, donde toda la parte facial y la comunicación que realmente tiene más sentido ya no es solamente la parte humana, ¿no? La parte cara a cara, sino esos estilos que se dejan reflejados a través de un grupo de WhatsApp o a través de un correo electrónico, donde no hay un contexto, donde puedes ver la cara, si hay una sonrisa detrás o no, ¿no? Y por lo tanto, toda esta interpretación la ponemos nosotros en base a lo que pensamos que nos lo están transmitiendo, ¿no? De aquí la importancia de usar tonos y lenguajes adecuados a cada contexto, y saber diferenciar cuando realmente estamos hablando, por ejemplo, con una familia, a cuando estamos hablando con un compañero de trabajo, ¿no? Con el que a lo mejor tenemos más relación y ya sabe en qué tono solemos hablar, ¿no? Pues cuando dejamos algo por escrito, debemos ser conscientes bien de medir nuestras palabras, nuestro tono, nuestro cómo nos dirigimos a esa persona y qué contexto le ponemos, ¿sí? Otro tema realmente importante también a evitar, y ya no solamente por parte de docentes, sino incluso también por parte de las familias, es el tema de las etiquetas, ¿verdad? ¿Cuántas veces categorizamos a las personas y las etiquetamos de manera voluntaria o involuntaria, sin ser conscientes de ello, en este es el padre pesado que siempre se queja de cualquier cosa, este es el padre que pasa de todos los correos y que nunca contesta, ¿no? Estas etiquetas que vamos poniendo nosotros en la cabeza y vamos categorizando a las familias o a los docentes hacen que después también actuemos en base a esa etiqueta. Si yo me espero de ti que vas a ser el padre pesado, cuando me escribas un correo yo ya lo voy a leer con ese tono de padre pesado, ¿sí? Te voy a categorizar así. Entonces, desprendernos de esto no siempre es fácil, pero intentar hacerlo por el bien, sobre todo, como decimos, ¿no? Del niño, porque al final lo que buscamos es lo mejor para su situación, pues es importante, ¿no? Intentar evitar esos juicios, estas etiquetas, y saber ir más allá de esas palabras textuales y lo que nosotros estamos interpretando. Y por lo tanto eso, ¿no? El tono y la percepción de cómo estamos transmitiendo ese mensaje. Y aquí algunos tips, ¿no? Que podríamos comentar. Por ejemplo, cuando son mensajes por escrito, es importante que intentemos en la medida de lo posible poner el nombre de esa persona a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Sé que es mucho más fácil enviar un correo con copia oculta a los 25 padres de la clase, pero si en algunas comunicaciones puntuales donde nos vamos a dirigir en concreto a una familia, pues
no cuesta nada consultar el nombre de los padres, ¿no? Que podemos tener a mano y a partir de aquí dirigirnos específicamente a ellos, ¿no? Todas las personas nos gusta que sepan nuestro nombre porque es una manera de reconocernos y de saber que, bueno, pues que tenemos nuestra importancia, ¿no? Y que nos conocen y saben quiénes somos. Esto por un lado. Luego también, por ejemplo, el tema de los emoticonos, ¿no? A veces también nos da la sensación, ¿usamos emoticonos o no usamos emoticonos en las comunicaciones? Bueno, pues en un momento dado puede poner ese contexto que decíamos, ¿no? Que al no tener a la persona cara a cara y no poder ver el tono en que te lo está diciendo, porque al final es un texto plano, pues poner algún emoticono sin abusar de ellos puede aclarar un poco de qué manera, ¿no? Estamos utilizando ese lenguaje. Y luego algo que es imprescindible, ¿no? Que ya decíamos también antes, es el tema de que cuando enviamos correos o mensajes a varias personas, siempre recordar hacer la copia oculta, ¿no? Para que las familias o los docentes, pero sobre todo aquí estamos hablando de las familias, no tengan los correos a disposición entre ellos, ¿no? Que sepamos preservar su intimidad y sus datos. Y siguiendo aquí con todo el tema de comunicación y cómo nos entendemos y cómo ponemos las etiquetas, me hacía gracia compartir con vosotros esta frase que leí hace no mucho que decía, entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen al final 9 posibilidades de no entendernos, ¿no? Fijaos, o sea, al final es más probable y más fácil que no nos entendamos que no que sí que nos entendamos, ¿no? Precisamente por todo lo que comentaba antes, ¿no? Que entra en juego el lenguaje verbal, las interpretaciones, las etiquetas, el historial de cada uno, ¿no? Las interpretaciones que ponemos. Entonces, intentar procurar desprendernos de todo ello e ir a buscar el mensaje limpio, directo y adecuado es a lo que debemos intentar tender, ¿no? Y para ello, un acrónimo que usamos mucho en los colegios, que a lo mejor muchos de los que nos estáis viendo incluso lo tenéis en pósters en las clases, que lo usamos mucho con los alumnos y que yo creo que también nos lo podemos aplicar a los adultos, ¿no? Tanto a familias como a docentes, ¿no? Y es este antes de hablar, o también podríamos decir antes de escribir, piensa, ¿no? Y usar ese acrónimo de si lo que vas a decir no es positivo, interesante, enriquecedor, necesario, sincero y amable, pues quizás no es necesario que lo digas, ¿sí? O no es necesario que lo escribas. O quizás sí es necesario que lo digas y lo escribas, pero tienes que buscar la manera de que sea positivo, interesante, enriquecedor, necesario, sincero y amable, ¿sí? Se dice que no hay nada que no puedas decir, sino que hay formas distintas de decirlo, ¿sí? Y por lo tanto, si en el cara a cara es importante, pues imaginaos, vuelvo a repetir, en la parte escrita donde entra todo eso en juego. Y por supuesto el tema de proteger la privacidad, ¿no? Que ya hemos comentado antes, en grupos de WhatsApp donde todos los números de teléfono son visibles o, por ejemplo, donde incluso el docente a veces es el que crea el grupo de WhatsApp con sus familias, ¿no? Y luego entra en juego esta familia, pues que a lo mejor aprovecha y pregunta para los deberes o quién no encontró el jersey del niño, ¿no? O tener el contacto directo del docente. Bueno, procuremos proteger la privacidad, por un lado, de los profesores que trabajan en el centro, no haciéndole compartir sus datos y, por ejemplo, su correo personal o su teléfono. Y también en el caso de los niños, estaríamos hablando aquí de proteger también su derecho a la protección de imagen, ¿no? De no compartir sus fotografías, sus imágenes en abierto, que en muchos centros se hace porque hay que hacer esa firma de ceder los derechos de imagen, pero aún así buscar plataformas que respalden esa privacidad y no que nos podamos saltar, ¿no?, a la torera este tema. Y por último, llegamos a la última C, la C de comunidad, que es a lo que yo creo que todo centro, ¿no?, intenta tender, que ya más allá de esta relación docentes y familias, pues que se crea esta parte de comunidad, esa parte de tribu que decíamos, ¿no? Este sentido de pertenencia donde tú te sientes orgulloso, ¿no?, de llevar a tus hijos a este centro y no a otro, pues porque te sientes respaldado, te sientes escuchado, te sientes comprendido y sientes que las familias y los docentes compartís esas mismas inquietudes, esa misma forma de educar
que no tiene por qué ser exactamente igual, ¿no? Pero sí estas bases y esos valores de fondo. Para ello, importante evitar el radiopatio, ¿no? Esos chismes que aparecen, pues eso, tradicionalmente eran en el patio, hoy en día pues suelen ser más en el grupo de WhatsApp, ¿no? De organizaciones de familias, organizaciones de docentes a través de redes o del patio físicamente, procurar dejarlo de lado y si una familia, si un docente tiene un problema concreto, pues en vez de buscar el corrillo, ¿no? Hablarlo directamente con la persona interesada y hacerle llegar el mensaje de esa manera asertiva que comentábamos. Tenemos la gran oportunidad en las reuniones de inicio de curso, ¿no? Y que muchas veces no las acabamos de aprovechar del todo. ¿Cuántas reuniones de inicio de curso se basan en proyectar un PowerPoint donde, por ejemplo, están las excursiones que se harán a lo largo del curso escolar, el horario que tendrán los niños, que si deben traer de almuerzo tal cosa o tal otra, ¿no? Todo esto que decíamos que es una información más unidireccional, donde solamente el docente explica la información que se ha decidido a nivel de claustro, toda esta parte que no necesitas tanto el feedback de las familias, porque son decisiones de centro y por lo tanto no hay nada que decir, ¿no? En este caso, todo esto sería bueno que tendiéramos a usar precisamente las plataformas de comunicación y de gestión que para ello están, para que las familias puedan consultar toda esta información y aprovechar estas reuniones de inicio de curso donde tenemos a las familias en directo y que son momentos puntuales para que podamos hacer convivencia, ¿no? Y poder compartir desde expectativas, desde preocupaciones, ¿no? Que se abra este diálogo y esa comunicación bidireccional donde escuchemos a las familias y que podamos abrir y debatir entre nosotros. Dicen que solo se tarda 7 segundos en formarnos una primera impresión de alguien, ¿no? Pues fijaos si es importante, como decíamos, cuando las familias nos dejan a sus hijos en el centro, que no empecemos con ese PowerPoint explicando las excursiones, sino explicando qué esperamos de nuestros alumnos y qué vamos a trabajar con ellos y cómo lo queremos hacer y cómo las familias nos pueden ayudar y qué podemos hacer nosotros por ellos, ¿no? También preguntarles qué necesitan por nuestra parte. Y aquí os ponía simplemente un ejemplo muy básico que además me hizo gracia porque fue el ejemplo que crearon en la reunión de inicio de curso de mi hijo mayor, ¿no? Cuando llegamos al aula el primer día teníamos las mesas agrupadas, en vez de los niños sentados en fila o sentados individualmente, los padres nos encontramos las mesas en grupos de 4, ¿no? Entonces ya fijaos lo que decíamos de la primera impresión, ¿no? Ya ves cómo van a trabajar tus hijos, ¿no? Te están diciendo que no van a hacer trabajo individual, sino que van a hacer trabajo grupal. Además, en cada una de las mesas, en el centro había un pequeño bol con palomitas y este mensaje, uno muy parecido, este lo he cogido de Pinterest, pero era uno muy parecido, para cada familia, un pequeño papel que decía algo así como las palomitas se preparan todas juntas en la misma olla, sin embargo, no todos los granos revientan al mismo tiempo. Y dice, confía en el proceso de tu hijo, escúchalo, apóyalo y tenle paciencia. Gracias. ¿No? Fijaos lo que decíamos de estos primeros 7 segundos de entrar en el aula, que aún no ha abierto la boca la profesora, ¿no? Y sin embargo ya todo lo que te está diciendo, ¿no? Que confían en tus hijos, que cuentan con ti, que saben que cada uno tiene su ritmo y que lo van a respetar y no por ello dejar de confiar en ellos, ¿no? Y además el tiempo que han dedicado a preparar esos detalles. Bueno, pues esto ya te genera una confianza, te genera una buena manera, ¿no? de empezar la sesión y hace que las familias también comenten entre ellas y que luego se cree un clima más cálido que después pues habrá momentos en que a lo mejor nos preguntarán o nos expondrá el docente, pero ya lo tomas de una manera mucho más receptiva, ¿no? Digamos. Y bueno, pues para ello eso, ¿no? Lo que decíamos, aprovechar y potenciar toda la parte más presencial, toda la parte más del cara a cara con las familias, ya sea reuniones de inicio de curso, ya sea ahora mismo, ¿no? Que nos encontramos en las evaluaciones cuando tenemos que hacer llegar los informes con las notas trimestrales y además muchas veces viene acompañada de esa reunión individual con la familia, aprovechar esos tiempos para hablar, para comunicarnos, para preguntarnos cómo están y ponernos al servicio de las familias
dejar todo aquello que es más informativo, expositivo y que no requiere tanta bidireccionalidad, ¿no? Pues para plataformas donde, como Essentia, ¿no? Que tienen esa parte de el boletín de notas, las comunicaciones a través del correo, las plataformas de aprendizaje, etcétera. ¿Sí? No sé si quieres, Rafa, añadir alguna cosa más aquí. Tienes el audio desactivado, Rafa. A ver. No sé si yo te lo puedo poner. Que Ahora. me había olvidado que lo tenía pegado. Os decía que todo el rato que venías hablando, Cristina, yo me he ido apuntando cosas y estaba apuntándome una detrás de otra. Todo el tema de privacidad, todo el tema de regular la comunicación, de establecer los flujos. A ver, uno trabaja en Essentia, vive la plataforma y, y nosotros en Essentia empezamos siempre, la empresa surgió por el tema de la comunicación familia-escuela. Entonces, esto siempre lo hemos tenido muy en nuestro ADN, todo el tema de los entornos de comunicación, cómo tienen que ser los flujos. Por eso, todo el tema de las aplicaciones móviles. Toda la comunicación dentro de Senti está muy estructurada para que no sea una comunicación que tienda a la dispersión o que tienda a generar conflicto, que es algo que decías antes. Y con el tema de la privacidad, nosotros tenemos nuestro centro de mensajería propio, nuestras circulares, nuestros eventos, todo pensado para que la familia reciba toda la información en tiempo real de la mejor manera posible, pero que no se generen estas posibles contaminaciones o ruidos de comunicación que pueden originarse como en WhatsApp y este tipo de herramientas. Por eso nosotros la personalización y la parametrización de cómo se ve hace esos flujos de comunicación sí es un elemento muy importante que tratamos siempre de seguir. Entonces, bueno, me ha encantado todo lo que has dicho porque estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante todo el tema de la comunicación, pero regulada, controlada, gestionada y con coherencia, con Ujú. parámetros, con criterio. Un criterio impuesto por Totalmente. el centro. Porque, bueno, muchas veces un profesor puede tener un criterio, un tutor puede tener un criterio en su aula que no sea un poco el criterio del centro y hay que unificar y hay que controlar que los mensajes se están enviando de forma coherente y conforme al estilo de cada centro educativo. Así que, perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristina Araza. Bueno, ha sido una presentación estupenda. Me encanta cómo es así de dinámica. Me he quedado un montón de notas también para después. Pues bueno, me gustaría ahora abrir el espacio del debate. Como dijimos al principio, en este webinario lo hemos hecho un poquito diferente. Realmente queremos que las preguntas las pongáis vosotros, los que nos estáis viendo. Tenéis a vuestra disposición preguntas y respuestas, que ya he visto dos. Y aparte de esto, también yo no sé si Rafa y yo podemos lanzar más sugerencias, ¿no? Pero bueno, primero vamos a dar prioridad a las preguntas del público, así que por favor, adelante. Y bueno, vamos a ver, de hecho, las primeras. Mira, tenemos dos preguntas de Sandra. La primera pregunta es, en algunos colegios nos preocupa que la comunicación con la familia se convierta en un canal de quejas. Bueno, suele pasar. ¿Cómo se puede gestionar la comunicación cuando afecta a la imagen o reputación del centro? Bueno, buena pregunta. Y la segunda, si queréis ya ligarla a esa, respecto a la formación de profesores, ¿no? Si creéis que deberían los profesores recibir algún tipo de formación o apoyo, o bueno, o sea, que se siga aprendiendo sobre la marcha. Cristina, si quieres, ¿Empiezo? sí, por favor. Vale. Bueno, sobre el tema de que nos preocupa que las familias conviertan este canal, ¿no? En un canal para desahogarse y dejar sus quejas, ¿no? Yo creo que lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que pongamos ese canal o no lo pongamos, las quejas, las opiniones, ¿no? Primero, siempre habrá opiniones de todo tipo. Y segundo, el hecho de que no pongamos a su disposición ese canal específico para quejas no significa que no las vaya a ver, ¿no? Sino que a veces precisamente lo que se genera es eso, ¿no? Ese radio patio que yo le llamaba, ¿no? Ese sitio donde al final las familias pues o se desahogan o comparten sus dudas, sus quejas
y a veces cuando precisamente se hace más bola, ¿no? Entonces, yo creo que si desde un inicio compartimos con las familias el hecho de que hay una intención de escucharles, de que sus peticiones, sus informaciones, sus comunicaciones se toman en cuenta y luego obviamente pues habrá que desgranar, ¿no? Y habrá que cogerlo con pinzas según qué información y contrastar y ver qué se hace con ello. Pero si saben que ellos se pueden dirigir a través de, porque a veces se crea pues un buzón específico, ¿no? Donde a través de una dirección de correo pueden hacer llegar aquello que quieren comentar. O si es algo pues obviamente más urgente, pues a través del propio profesor o el jefe de estudios o quien sea el responsable. Pero sí que tenemos que tener claro que el hecho de que no exista ese canal no significará que no haya esas quejas, ¿no? Yo creo que también por eso es bueno lo que comentaba, ¿no? En la presentación de esos típicos formularios de final de curso con preguntas cerradas específicas sobre diversos apartados del centro, ¿no? Desde el comedor, las extraescolares, la gestión de los deberes, bueno, distintos ítems que nos pueda interesar y si lo vemos conveniente, pues dejar uno de los bloques que sea con respuesta abierta, ¿no? Digamos, para que allí puedan comentar lo que consideren. ¿Sí? Yo en esto que comenta Cristina estoy totalmente de acuerdo con ella y mi experiencia con todos los centros, con todos estos años, es que a ver, el tema de la comunicación siempre es clave en esa gestión de esas quejas o reclamaciones que haya. Totalmente de acuerdo con Cristina en que eso esa, si eso está ahí, hay que canalizarlo, no hay que despreciarlo. Y para canalizarlo está muy bien que haya canales previamente planificados por el centro, ya sea un punto de contacto o a través de los tutores, pero con un procedimiento previo del centro y donde eso no genere ruido al resto de familias. Porque lo mismo es una cosa muy particular de una familia que lo ha entendido de una forma, una circunstancia concreta o un hecho concreto con su hijo, pero que esto no genere el run run entre el resto de familias, que es lo que suele pasar cuando tenemos grupos abiertos, donde todo el mundo comparte. Y si a Pepito le ha pasado esto, porque a mi hijo le puede haber pasado también, y eso genera malestar en la comunicación. Y muchas veces, el otro día estaba en Educating y precisamente un centro comentaba que ellos ponen mucho hincapié en esa comunicación previa. Esto es, explicar claramente, de forma anticipada, los próximos pasos que van a dar o cómo van a articular determinada acción, para intentar rebajar lo que antes comentabas tú muy bien, Cristina, de las nueve posibles interpretaciones de un mensaje porque cada uno lo interpreta de tal forma como lo vive, de cómo tiene estructurada la mente. Entonces, había que trabajar muy bien esa comunicación previa, mediante canales seguros y todo pautado, para que se reciba de la mejor forma posible y reducir esos nueve canales a lo menos posible, nueve posibles interpretaciones a lo mínimo viable. Mm. Me parece importante, sí. Fíjate que mientras hablabas y comentabas esto, me venía a la mente que precisamente ahora sabéis que hay mucha polémica, os estaréis encontrando también con todo el tema de la tecnología en el colegio, ¿no? Que han sido muchas las comunidades autónomas que han ido dando ese paso atrás, ¿no? De desdigitalización, que esto ya sería otro debate, ¿no? Que algunos centros ni siquiera han llegado a estar digitalizados y se está pretendiendo desdigitalizarlos. Pero el caso es, aquí nos estamos encontrando también en algunos centros que algunas familias, precisamente por todo esto que están escuchando en las noticias, de lo malo que hacen las pantallas, ¿no? Que están pidiendo a los centros retirar las pantallas, ¿no? Y los colegios, pues a veces se encuentran en este dilema, ¿no? Y precisamente lo que decía Rafa de este prevenir y este informar previamente, poder aprovechar esta reunión de inicio de curso pues, por ejemplo, en este tema concreto, ¿no? De, mira, en este centro utilizamos la tecnología en estas edades y la usamos con estas aplicaciones, ¿no? Y con este propósito, ¿no? Y explicarles que no están viendo poco yo, que no están viendo la patrulla canina, sino que trabajan en momentos puntuales del mismo modo que trabajan con el libro o con cartulinas, pues en algún momento utilizan la tableta en equipos, ¿no? Y qué páginas visitan. O sea, poder informar sobre todo esto hace que ya te avances
a posibles quejas, a posibles cosas que puedan decir las familias, ¿no? Y a veces Claro. es eso, que nos da miedo comunicar ciertas cosas por si nos tiran encima, ¿no? O por si hay críticas, y precisamente al revés, ¿no? La información tranquiliza, ¿no? Y el poder explicarlo de una manera clara y directa qué uso se hace, y como con este tema, como tantos otros, ¿eh? Familias que están en contra de ciertos tipos de alimentos en el comedor, ¿no? Bueno, pues poder informar sobre estos temas que ya sabemos que son polémicos y que salen en esas quejas que recogemos puede ayudar también a apaciguar, ¿no? Esas inquietudes. Hay una cosa que has dicho y permíteme que amplíe, que me ha encantado. Hay cierto miedo en los centros muchas veces a cómo comunicar. Y eso lo vivo todos los días. Todos los centros con los que hablo, en mayor o menor medida, tienen cierto miedo a comunicar. O sea, cierto Mm, miedo a lo que digan la familia o cómo respondan la familia. Por eso es importante, estoy de acuerdo, en la comunicación, digamos, entre comillas, preventiva. Esto es, preparar una comunicación poniéndonos, previniendo cualquier posible mala interpretación para que se comunique de la mejor forma posible. Esto me parece que es ujú. importante. Y hablando con la segunda pregunta de Silvia, dice, tenemos que reciben suficiente formación o apoyo para comunicarse con la familia o seguimos aprendiendo sobre la marcha. El otro día me comentaba un centro grande, un centro, no sé si tendrá 1.200, 1.400 alumnos. Imaginaros un centro de esa dimensión, la comunicación, la forma de comunicarse, dejarla en manos de cada tutor es potencialmente un desbarajuste, sobre todo para aquellas familias que tienen varios hijos en el centro y que la percepción que pueden recibir es muy diferente. Y me comentaba que habían hecho un protocolo de cómo comunicar, un estilo de comunicación para que los tutores lo siguieran como guía a la hora de comunicarse con la familia. Creo que eso aporta valor y aclara mucho y resuelve muchas de las inconvenientes en esa comunicación y deja menos margen a estilos de comunicación diferentes. Con esta última creo que podemos responder también la pregunta de Xavier, porque claro, él preguntaba qué hacer si cada tutor comunica de forma distinta. Pues hacer un protocolo. Como centro, ¿no? Al final, yo creo que un protocolo o algún tipo de, ¿no? de forma de actuar sería pues, lo adecuado en este caso. Y tenemos otra pregunta muy interesante, anónima. Hay muchas familias que se quejan por exceso de emails o circulares de información y otras dicen que no se les avisa de nada. ¿Hay alguna forma de modular o nivelar la cantidad de información que se les envía? ¿Algún límite o indicación? Muchas veces uno no sabe cómo complacer y encontrar el nivel óptimo, ¿no? Lo que hablamos, sin saturar, pero sin desinformar. ¿Qué opináis? Cristina, tú misma. Sí, un poco hilando también con la anterior, ¿eh? Y yo creo que sí que es bueno que haya unos mínimos de comunicación, sobre todo con aquellas informaciones que vemos que son importantes y que las familias deben tener. Pues verdad, ¿no? El no caer en esta saturación, porque si no podemos tender a que algunos padres que al final tenemos que tener claro que en la misma cuenta de correo donde reciben la información de los centros, reciben que si las ofertas del Black Friday, que si la página a la que se han suscrito, ¿no? Al final son muchas las comunicaciones. Entonces, si queremos que le dé la importancia que consideramos que tiene, realmente tenemos que ser cautelosos, ¿no? Y ver qué realmente es necesario comunicar, ¿no? Y para qué usamos ese correo o esa plataforma en cada sitio que comunicamos y que no. Entonces, sí que debería haber a nivel de centro unos mínimos que tiene que venir acordado desde la dirección, ¿no? De qué comunicaciones son las que hay que hacer sí o sí, y luego otros temas, pues a lo mejor pueden ir a través de la agenda física, ¿no? O a través de la plataforma que tienen con los niños, si por ejemplo son actividades que tienen que hacer de tipo deberes, ¿no? Pero acotar muy bien a nivel de dirección esos mínimos comunicativos y esa gestión. Precisamente eso, ¿no? Y después, obviamente, contentar a todo el mundo es difícil, ¿no? Habrá familias que les da la sensación de que tienen poca información
Es como con el tema de las fotografías que decíamos, ¿no? Hay familias que te piden, si pudieran, querrían tener fotos de su hijo haciendo todas las actividades, y otras familias que precisamente valoran el hecho de que se cuide su imagen y que no se informe, ¿no? Tan excesivamente de lo que están haciendo o dejando de hacer. Entonces, más allá de lo que opinen de las familias, como centro hay que tener una decisión y un criterio, y luego lo que decíamos, escuchar sus opiniones y ver si son críticas puntuales o si es una gran masa, y a lo mejor a partir de aquí replantear si estamos sobresaturando o al revés, si estamos informando muy poco. Y hay una cosa de la que has dicho que también estoy muy de acuerdo. Encontrar el nivel óptimo para todos es imposible. Hay siempre hay gente que hay familiares que pedirán mucho más, hay familiares que les sobrará casi todo. De hecho, hay familiares que apenas accederán a la comunicación. Entonces, lo que tenemos que buscar, creo yo, es la coherencia con lo que sea la intención del centro, el proyecto del centro. Y lo que yo sí aconsejaría, soy mi humilde punto de vista, es intentar huir de centralizar la comunicación por una o dos vías. Si todo lo mandamos por email, seguro vamos a saturar a familias que no quieran ver mucha información. Si todo lo mandamos por circulares, igualmente vamos a acabar saturando porque todo irá por ahí. Por eso nosotros en Esencia lo que intentamos es tener canales específicos para cada necesidad específica. Si es una comunicación individual, para eso tenemos el centro de mensajería, donde la comunicación está muy pensada para que sea individual. Una cosa más general, aconsejamos las circulares. Todo el tema de calificaciones, bueno, va asociado a a la puesta de notas con sus calificaciones para que vaya un apartado, para que cuando al familiar le salga la alerta de que hay una nueva calificación, sepan de antemano que es una calificación y no cualquier otra cosa que pueda interesarles menos, ¿no? Entonces, en la medida que optimizamos cada uno de los canales, también creo que ayudamos a reducir esa saturación. Lo digo porque conocemos algún centro que todo intentan canalizarlo, pues, o vía mensajería o bien circulares. Y bueno, hay que balancear bien el uso de cada cosa, de cada herramienta, para sacarle su máximo partido y no llegar a agobiar, que siempre es un riesgo. Pero bueno, en la medida que lo comuniquemos bien, creo que las familias se sentirán bien atendidas sin estar sobrepasadas de información. Muy bien, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con vosotros dos. Yo creo que al final es buscar el nivel óptimo y también es muy difícil agradar a todo el mundo y no es posible en este ámbito, en cualquier otro, ¿no? Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Laura había levantado la mano, pero no sé si querrá preguntar algo. Bueno, Rafa, tú tenías algunas preguntas anotadas por si quieres elegir una para Cristina para finalizar este debate y a partir de ahí vamos a ir terminando. Sí, yo hay una cosa que me interesaba bastante, es cuando dices en el tema de de la comunicación, de esos mínimos, de esos máximos, cuando articulamos una comunicación, cómo crees qué pauta podríamos darle a los centros para ayudarles a ver un poco esos mínimos y esos máximos en la comunicación? Eh, Sí, pues mira, y lo ligo también con la pregunta que hacía, creo que era Silvia, o Xavier, sobre si los docentes teníamos suficiente formación, ¿no? A la hora de comunicarnos, ¿no? Precisamente. Y es eso, ¿no? Yo creo que del mismo modo que en los centros hay o debería haber unos acuerdos mínimos en cuanto, por ejemplo, dentro de un mismo nivel, ¿no? Si, por ejemplo, hay dos clases de tercero A y tercero B, pues que vayan más o menos a la par, ¿no? Que cada maestrillo tiene su librillo, pero tiene que haber un mínimo en cuanto a si, por ejemplo, hay deberes sí o deberes no, si se llevan libro de lectura o no libro de lectura, ¿no? Digamos que hay siempre unas pautas mínimas en cuanto a nivel, pues lo mismo debería pasar en cuanto a tema de comunicación, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, son los centros, los equipos directivos quienes deben marcar esas pautas mínimas, incluso lo que decíamos antes, ¿no? Cosas tan sencillas como recordar a los docentes que no tienen por qué saberlo, que los mensajes cuando se envían a varias familias pues tienen que ir en copia oculta,
que los canales para comunicarnos con los padres es X y para comunicarnos con los docentes es tal, ¿no? Que también lo has dicho, Rafa, el tener claro qué canal utilizamos en cada aspecto. El no compartir imágenes o no usar el propio teléfono del profesor para hacer fotografías de los alumnos, ¿no? Que sea un teléfono del centro o de una persona con un cargo de dirección, ¿no? Que sea consciente de todo el tema de los derechos de imágenes que luego no circulen en sitios que no deben circular. O sea, yo creo que sobre todo es eso, el marcar estas pautas mínimas para que luego los docentes, ¿no? Que son al final quienes en el día a día dan la cara con las familias, sepan qué canales usar, qué estilo comunicativo, ¿no? Y cómo dirigirnos a las familias. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Rafa. Yo creo que este último mensaje ha sido el mensaje clave para subrayar esta sesión. Ha sido, al final, cosas prácticas, ¿no? Porque podemos hablar mucho de la teoría, pero al final, en el día a día, ¿no? Hay que saber, hay que acordarse de, de poner emails en copia oculta y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar la sesión aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a nuestros asistentes por las preguntas, por asistir a la sesión, este horario un poco así complicado de comer. Gracias, Cristina, Rafa, por vuestras participaciones. Ha sido muy interesante, muy chulo. Muchísimas gracias. Y espero que os haya gustado también a vosotros. Voy a pedir un pequeño favor a nuestros asistentes. Hay una pequeña encuesta, pero nada, medio minuto. En cuanto cerremos el webinario, por favor, rellenarla, que nos ayudará a mejorar nuestros contenidos en las próximas ediciones. Y bueno, pues yo espero que haya servido mucho esta sesión a bueno, a los jefes de estudio, a los directores del centro, administración, a, bueno, sacar algún tipo de idea para su propio centro y implementarla, ¿no? A partir del día de mañana, que es de lo que se trata. Pues nada, gracias Cristina, gracias Rafa. No sé si queréis decir alguna última cosa y ya aquí terminamos. Yo agradecerle a Cristina la participación, me ha gustado mucho todo lo que ha comentado y le agradezco que haya podido venir con nosotros. Muchas gracias. Yo agradeceros a vosotros la invitación y a los asistentes, que sé que estamos precisamente en un momento complicado, ¿verdad? Con evaluaciones. Así que muchos ánimos, que lo estamos haciendo bien y que yo creo que es el camino, ¿no? Y el hecho de que estemos dedicando ese tiempo de nuestro tiempo a intentar seguir mejorando, pues ya dice mucho de nosotros. Pues me uno a los últimos mensajes, muchísimas gracias y nada, nos vemos en la próxima sesión y nada, feliz año nuevo, feliz Navidad, que estamos en las fechas. Gracias a todos, hasta Venga, hasta luego. luego. Gracias.